Siglo XIII, el estribo. En el siglo XIII, el siglo del estribo, un jefe militar mongol se embarca en una campaña de conquista. Después de la masacre, los conquistadores trajeron la paz y una revolución en los viajes. Marco Polo descubre el Palacio del Placer del emperador Kublai Khan. En Egipto, los mamelucos detienen el avance mongol. Al ser revelados los tesoros de Oriente, Venecia se enriquece y Europa tiene un gran avance en ciencia y tecnología. 1000 años de historia. Millennium. Hasta el siglo XIII, estas llanuras cubiertas de hierba estaban llenas de peligros. Pocos se atrevían a emprender un viaje hacia las estepas de Asia Central. Solo los mejores jinetes tenían esperanza de sobrevivir. El temor a las tribus que vivían aquí creó una barrera entre los pueblos de Oriente y Occidente. Entonces, en el siglo XIII, de Mongolia surgió un conquistador, el creador de un imperio que destrozó esta barrera entre Europa y Asia. Genghis Khan. Mi propósito supremo es unir a todo mi pueblo. Mi mayor alegría, poner a mi enemigo bajo mi rodilla. Genghis Khan nos dio una identidad. Él unió a Mongolia como nación. Aún lo idolatramos, respetamos y reverenciamos. Todos los días los mongoles hacemos ofrendas de comida a Genghis Khan. De la misma forma en que las hacemos a nuestro Señor Tengre, el cielo azul que todo lo abarca. La primera leche del día que se obtiene de las yeguas es ofrecida a Genghis Khan, quien unió a las diseminadas tribus de mongoles y les dio una visión. La visión de un mundo unido bajo el dominio mongol. Así como hay solo un sol en el cielo, así debe haber un solo soberano en la tierra.
Genghis Khan convirtió a un pueblo nómada, que apenas alcanzaba 1 millón, en una fuerza de combate. Movilizó a toda la nación para la guerra. Dirigió a su ejército fuera de Mongolia contra los pueblos de Asia. Fue el inicio de una campaña de conquista que en apenas 50 años le otorgaría a los mongoles un imperio de 2 veces el territorio de los Estados Unidos. Extendiéndose de este a oeste desde el Pacífico hasta el Danubio, el imperio mongol del siglo XIII se convirtió en el imperio terrestre más extenso que el mundo ha conocido. Genghis Khan trazó su conquista a lo largo de las llanuras de Asia Central. Los pastizales de las estepas alimentaron a sus caballos. Libres de la carga de suministros, sus tropas podían cubrir 80 kilómetros en un día y sorprender desprevenidos a sus enemigos. Como nación nómada, el ejército mongol estaba bien adaptado a la vida en movimiento. Hoy los mongoles comen las mismas provisiones que sus antepasados. La leche cuajada de las yeguas es secada al sol para ser llevada en el lomo de los caballos. Para obtener fuerza extra antes de la batalla, los guerreros chupaban sangre de las venas de sus caballos. Aquí los pastores aún viven vidas excepcionalmente largas, con su dieta tradicional de leche, carne y sangre. Nosotros los mongoles a través de los siglos jamás hemos comido fruta o vegetales, porque jamás hemos cultivado nada. Todo lo que necesitamos lo tomamos de nuestros animales. No está en nuestra naturaleza estar atados a la tierra. El ejército mongol era altamente disciplinado. Podían dejar atrás a cualquier oponente cambiando caballos en mitad de la batalla. Una táctica favorita era la falsa retirada, disparando hacia atrás contra el enemigo mientras lo guiaban hacia una emboscada. Pero el genio de Genghis Khan como general estaba en su manejo de la guerra psicológica. Se enviaban espías por delante para recopilar información y diseminar el terror. Difundían el rumor de que el ejército del Khan era invencible. Genghis Khan respaldaba las palabras con acciones. Si el enemigo no se rendía, ordenaba que fueran masacrados. En 1215, un escritor chino relató que las calles de Beijing estaban grasosas por la grasa de cadáveres humanos. Después, los cronistas persas clamaron que el 90% de su pueblo había sido exterminado. Las noticias llegaron a Matthew Paris, un monje en Inglaterra. Como un enjambre de langostas sobre la faz de la tierra, han llevado terrible devastación al este de Europa, arrasando con fuego y matanza, porque son inhumanos y bestiales, más monstruos que hombres, sedientos por beber sangre. Pero había más en los mongoles que ansias de destrucción. Al aumentar sus conquistas, Genghis Khan se convirtió en legislador y arquitecto de un imperio.
No poseo en mí mismo cualidades distinguidas, y temo que en mi reinado podría faltar algo. Por lo tanto, invito a hombres sabios a ayudarme a mantener el imperio funcionando bien. Un sabio chino, Chang Chun, respondió al llamado del Gran Khan. A la edad de 71 años, hizo el viaje de 3 años, íntegro con escolta mongol al campamento mongol. Un acompañante llevó un diario de sus viajes a través de China Occidental. Llegamos a las tierras donde vive el pueblo uigur. Algunos parientes del rey nos obsequiaron vino de uva, maravillosas flores, toda clase de fruta y perfumes selectos. De todos los pueblos de las estepas, los uigur eran los más cultos. Ellos proporcionaban burócratas y escribas para Genghis Khan. Escribieron sus nuevas leyes y desarrollaron el primer lenguaje mongol escrito. Cuando llegó finalmente al campamento de Genghis Khan, Chang Chun encontró a un emperador determinado a vivir eternamente. Maestro, ¿qué medicina de vida eterna me has traído? Tengo tanto aún por hacer. Poseo formas de proteger la vida, pero ningún medio de prolongarla. Estoy agradecido por tu honestidad. En 1227, Genghis Khan, a la edad de 65 años, murió por un accidente de caza. En su vida había conquistado 4 veces más territorios que Alejandro el Grande. Tal era el poder de su liderazgo, que el ejército y el imperio que él fundó continuó creciendo, aún después de su muerte. Su mayor legado fue anunciado por un escritor de la época. En tiempo de Genghis Khan, un hombre podía haber viajado de la tierra donde sale el sol a la tierra donde se oculta con una bandeja de oro sobre su cabeza sin sufrir la menor violencia de nadie. Asia Central. Después de la conquista mongola, vino la paz mongola. Genghis Khan y sus herederos reforzaron la ley y el orden a través de Asia Central. Protegieron una red de caminos entre Oriente y Occidente. Los mercaderes podían viajar libremente entre Asia y Europa, y con ellos las ideas. Las carreteras mongolas revolucionaron los viajes en el siglo XIII. Los soldados mongoles establecieron estaciones militares a lo largo de una rápida y nueva ruta por las estepas. Restauraron y patrullaron los antiguos caminos de la seda que unían los oasis y los pueblos mercantiles. Una guía europea para viajeros daba estos útiles consejos. Es mejor para el mercader dejarse crecer la barba y no rasurarse. Si desea llevar a una mujer con él, puede hacerlo. Deberá proveerse de harina y peces salados. Otras cosas las encontrará en cantidades suficientes y especialmente la carne. Toda la plata que los mercaderes lleven la tomará el Gran Khan y les dará ese papel moneda suyo a cambio.
Estos caminos eran autopistas de la información, por medio de las cuales los mongoles administraban su imperio y extendían sus conquistas. A intervalos de un día de viaje, construyeron puestos de correo, como lo hizo el Pony Express en Norteamérica 600 años después. Los jinetes del correo imperial que llevaban mensajes de Estado eran el orgullo del sistema. Todos los mensajeros del Khan llevan una insignia para mostrar que se dirigen a una entrega urgente. Si su caballo se agota, pueden ordenar a un viajero en el camino que desmonte y entregue su caballo. De esta forma, en una emergencia extrema, pueden viajar 480 kilómetros en un día. Los puestos de correo proporcionaban comida y refugio para los viajeros a lo largo de los caminos mongoles. Hasta el siglo XIII, los visitantes de Occidente creían que Asia estaba poblada por demonios y monstruos sin cabeza. William de Rubbrock, fraile franciscano, fue un viajero europeo. Su diario detalla su viaje a través de las tierras de los mongoles. Avanzamos a través de un terrible desfiladero donde se decía que los demonios le arrebataban el caballo a un hombre por debajo. Otras veces le arrancaban las entrañas a los hombres. Rezamos en voz alta cantando Credo in unum Deum. Como misionero, William también recopilaba información para el rey de Francia. Su destino, la nueva capital de Mongolia, Karakorum. La ciudad está rodeada por una muralla y tiene 4 puertas. En la puerta del este se venden granos. En la del oeste, cabras y ovejas. En la del sur, bueyes. Y en la del norte, caballos. Descubrió una ciudad llena de artesanos. Karakorum era un magneto para los comerciantes que proporcionaban a los mongoles los lujos que deseaban ahora. Los habitantes son magníficos artesanos en todas las artes y sus médicos conocen mucho sobre el poder de las hierbas y diagnostican muy acertadamente con el pulso. William de Rubbrock se sorprendió por la cultura cosmopolita de la ciudad. Aquí todos eran libres de seguir sus propias creencias. El sucesor de Genghis Khan, Mong Khekan, le dijo: Nosotros los mongoles creemos en un Dios, por quien vivimos y por quien morimos. Pero así como Dios ha dado diferentes dedos a la mano, le ha dado diferentes religiones al hombre. La tolerancia religiosa a esta escala era desconocida en la Europa de William.
Las rutas de largas distancias aseguradas por la paz de los mongoles dieron a los viajeros occidentales su mejor oportunidad en siglos de aprender sobre las civilizaciones orientales. Las mercancías y conocimientos prácticos orientales abrieron las mentes europeas. China. Los conquistadores han sido seducidos a menudo por la apacible vida de los pueblos que conquistan, y esto sucedió con los mongoles. Gengis Khan vivió y murió en una silla de montar, pero su nieto Kublai rechazó la dura vida de las estepas. Construyó un lujoso palacio de placer en China, inmortalizado en el poema de Coleridge. En Xanadu, Kublai Khan quiso un majestuoso palacio del placer, decretando que el río sagrado corriera preciso a través de cavernas sin medida para el hombre, llegando hasta un sombrío mar. El Xanadu del poema de Coleridge fue inspirado por el libro de los viajes de un veneciano de 17 años, Marco Polo. Él llegó con su padre mercader para explorar prospectos para comercio. Estaba muy impresionado por lo que vio. Es un enorme edificio de mármol y otras piedras ornamentales, y sus cámaras y salones son todos dorados, maravillosamente embellecidos y ricamente adornados. En el tiempo de Kublai Khan, por primera vez en la historia, los misterios de China fueron revelados al mundo exterior. Marco Polo se quedó en la corte durante 17 años. Los ejércitos del Khan se desplazaron al sur y conquistaron toda China. En la ubicación del Beijing de los días modernos, él creó su capital. Tres millones de obreros cavaron su gran canal, uniendo a la ciudad con el mar. Los mercaderes que la visitaban eran atendidos por 20.000 prostitutas. En su corazón estaba el Palacio Imperial de Kublai. El salón daba cabida a 6.000 visitantes. Los muros son de oro y plata. Brilla como el cristal y su resplandor puede verse desde muy lejos. Los chinos odiaban el gobierno del Gran Khan, porque puso extranjeros sobre ellos y los hizo sentir como esclavos. Los remedios de Kublai contra la rebelión eran la magia y la propaganda. Pero su régimen seguía considerándose opresivo.
Los chinos se defendieron por medio de la literatura. Mantuvieron viva su cultura a través de sus dramas, el equivalente del siglo XIII de las telenovelas. Pero los dramas del nuevo teatro chino no eran nada comparados con los dramas domésticos de la corte de Kublai Khan. Marco Polo escribió: El Khan tiene 4 consortes que son consideradas sus legítimas esposas. Cada una tiene su propia corte, con no menos de 3.000 doncellas y otros 7.000 asistentes de la corte. Con sus esposas, él tiene 22 hijos varones. Con sus amantes tiene otros 25 hijos. El Khan tiene también muchas concubinas. Están divididas en grupos de 6, que le atienden durante 3 días y 3 noches cada vez en su cámara y en su cama, y las usa para su placer. Pero cuando él desea acostarse con su esposa, él va a la cámara de su esposa. Por mucho, las figuras más influyentes en la corte de Kublai Khan eran mujeres, como su madre Sorghaghtani. Si existiera otra mujer como ella, volvería a la raza de las mujeres superior a la de los hombres. La había. La esposa más antigua de Kublai, Chabi, compartía la ambición de su esposo de iniciar una dinastía que rivalizara con las más grandes de la historia de China. Juntos planearon un nuevo imperio. En 1281, un ejército de 140.000 hombres partió para conquistar Japón. Las esperanzas de Kublai se esfumaron. Un tifón destruyó a la flota. Con esta catástrofe, el mito de la invencibilidad mongola se desvaneció de Asia Oriental. Ese mismo año, Chabi murió. Kublai perdió el deseo de gobernar. Se retiró a una vida de ocio. Gordo y cada vez más ebrio, abandonó su ambición. Los asuntos de Estado cayeron en las manos de oficiales chinos que trabajaban para sí mismos. Él había conquistado a China y ahora China lo había conquistado a él. Esto es todo lo que queda hoy de Xanadu. El resplandeciente palacio es polvo. Pero Kublai Khan vivirá en las palabras de Marco Polo. Era el más poderoso gobernante que el mundo haya visto, desde el tiempo de Adán hasta hoy. Egipto. En las fronteras de las tierras mongolas había pueblos bastante fuertes para resistir la dominación. En el Cairo, los mamelucos estaban forjando un imperio. Los soldados mamelucos fueron los primeros en detener el avance mongol hacia Occidente. A salvo de la devastación mongola, Egipto se convirtió en el centro dinámico del mundo islámico.
Mameluco significa esclavo. El imperio mameluco fue fundado por jóvenes esclavos comprados en el mercado, instruidos en la doctrina islámica y entrenados en la Academia de Combate del Cairo. Cuando un esclavo se acercaba a la edad adulta, aprendía la profesión de las armas, que se refiere a cómo manejar el arco, la lanza y otras armas. Se imponía una severa disciplina y eunucos y supervisores vigilaban todos sus actos y ademanes. El fundador de la academia militar fue Baybars, comprado para la familia de un sultán a los 14 años. Su nombre significa león. Baybars se distinguió en el campo de batalla. Parte de un cuerpo montado de élite, su campo de entrenamiento era el campo de polo. Por medio de la intriga y el asesinato, subió rápidamente de grado, de guardaespaldas real a sultán, y se hizo de un imperio que abarcaba Palestina y Siria. Baybars se jactaba de que podía jugar polo en el Cairo y en Damasco en una misma semana. Hoy el legado de Baybars para Egipto sigue vivo en una canción épica que toma una semana cantar. Egipto el Grande tiene su historia y sus reyes, respetados y conocidos en todas partes. Nuestra historia concierne a un gran momento en la historia de Egipto. Tuvo una vez a un rey que fue un gran héroe. Él era un león. Egipto necesitaba a su león. En 1258, los mongoles aún estaban atacando al oeste. Devastaron la ciudad islámica sagrada de Bagdad. Pisotearon a muerte al último heredero de Mahoma y se dirigieron a amenazar el imperio mameluco. Los mongoles se burlaron de Baybars y su ejército de esclavos. Eres un esclavo, vendido en un mercado. Así que, ¿cómo puedes disputar la autoridad de los reyes de la tierra? Pero Baybars hizo retroceder el avance mongol. En la batalla de Ein Hulut en Palestina, la caballería mameluca descargó el golpe mortal. Como un león, él ganó con la espada en su mano. Golpeó a izquierda y derecha. Y Dios le concedió fuerza. La victoria de Baybars aseguró su posición como sultán y defensor de la fe. Salvó al Islam de una mayor expansión mongólica. Cuando el trono es ganado con poder y ejércitos, el ganador se convierte en dirigente por el bienestar y unidad de los musulmanes. Baybars creó un imperio protegido que amenazó al este del Mediterráneo. Durante los próximos 250 años, los sultanes mamelucos seguirían gobernando a Egipto, enriquecidos por el exótico comercio que fluía por su capital. Adornaron el Cairo con monumentos que aún existen hoy. Las mezquitas, hospitales y escuelas que construyeron subrayaron su pía ambición y su exigencia de soberaneidad sobre todos los musulmanes. Al final del siglo XIII, el Cairo se había convertido en el centro cultural e intelectual del mundo islámico. Italia.
siglo XIII, las grandes rutas comerciales de Oriente y Occidente se encontraron en Venecia. Su regata anual aún conmemora el matrimonio de la ciudad con el mar. Festeja un imperio comprado con las grandes ganancias del comercio. Junto con los lujos orientales que llegaban a Venecia, llegaron nuevas tecnologías y nuevas ideas. Los europeos que viajaban por los caminos mongoles trajeron al volver reportes de tierras exóticas y avanzadas civilizaciones. Entre los mercaderes venecianos que volvían a casa estaba Marco Polo. Había pasado 20 años en China adquiriendo nuevas ideas. El uso del carbón para el poder, el papel para el dinero, y se dice que tenía un abrigo lleno de joyas. Contó la historia de sus viajes en un libro. La oportunidad de escribirlo le llegó cuando fue hecho prisionero en una guerra de comercio local. En un tiempo en el que todos los libros tenían que ser copiados a mano, los viajes de Marco Polo se convirtieron en el bestseller de la época. Emperadores y reyes y toda persona que desee conocer las variadas razas de hombres y las peculiaridades de las variadas regiones del mundo, tomen mi libro y hagan que se los lean, ya que en él encontrarán todas las grandes maravillas y curiosidades de China, Armenia y Persia, de los tártaros e India y muchos otros territorios. Las ideas de Oriente iniciaron una revolución científica a través de Europa. Durante siglos los filósofos chinos habían clasificado las leyes de la naturaleza. Ahora, eruditos europeos empezaron a observar y experimentar de la misma forma. En la vanguardia de esta revolución estaba Federico II de Sicilia. Él invitó a pensadores importantes, cristianos, judíos o musulmanes, a su corte. La curiosidad era su fe. Federico hizo que destriparan hombres para ver cómo funcionaba su digestión. Aprisionó a niños desde su nacimiento y los mantuvo en silencio para averiguar qué lenguaje hablarían primero. Jamás lo descubrió. Todos los niños murieron. Pero Federico y los hombres como él estaban aprendiendo. A través de Europa, los científicos estaban registrando cómo era el mundo en realidad. En la Universidad de París, todo este nuevo conocimiento estaba compilado en enciclopedias. Aquí Roger Bacon, un fraile inglés, reunió los escritos de los nuevos científicos. Sé de un hombre que puede ser alabado por sus descubrimientos en esta ciencia. Es Peter de Maricourt. Peter era un maestro de la experimentación. Buscaba el conocimiento a través de la paciente observación de la naturaleza. Estudiaba las actividades diarias como la agricultura y el trabajo de granja. Y registró la sabiduría de mujeres ancianas, de hechiceros y magos. Pionero en el magnetismo, Peter exploró las propiedades de lo que él llamó la piedra mágica.
La visión es el canal del conocimiento experimental. Por lo tanto, el sentido de la vista se convierte en sujeto de una ciencia especial que no puede ser entendida sin el conocimiento de la estructura del ojo. Bacon experimentó con lentes y diseccionó el ojo humano. Sus descubrimientos ayudaron a conducir a la invención de los anteojos. Para Bacon, la ciencia no terminó en la óptica. Le dio una visión del futuro. En 1268 escribió con asombrosa previsión: Ahora máquinas de navegación pueden construirse sin remeros, que son conducidas bajo la guía de un hombre a una velocidad mayor que si estuvieran llenas de hombres. También un carruaje que se moverá con incalculable velocidad sin ningún animal de tiro. Y máquinas voladoras, con las que un hombre sentado en su interior, activando determinado instrumento por medio del cual alas artificialmente construidas azotarán el viento de igual forma que un ave volando. Esta fue la época en la que el mismo Dios fue representado como un científico midiendo la naturaleza. Esta fue también la época en la que la misma naturaleza inspiró un nuevo movimiento religioso, una nueva visión cristiana del mundo. San Francisco de Asís enseñó a sus seguidores a ver al mundo natural como un lugar que debía amarse y disfrutarse. El espíritu de esta nueva visión fue capturado en su cántico al hermano Sol. Alabado seas, mi Señor, con todas tus criaturas, especialmente el Señor hermano Sol. Alabado seas, mi Señor, por la hermana agua que es muy útil y humilde y preciosa y casta. Alabado seas, mi Señor, por el hermano fuego, por medio del cual tú iluminas la noche. Alabado seas, mi Señor, por nuestra hermana la muerte corporal, de la que ningún hombre vivo puede escapar. La bienvenida que San Francisco dio a la muerte fue oportuna. En el siguiente siglo, el frío y las plagas destruirían vidas en una escala antes jamás registrada. Los avances científicos del siglo XIII serían olvidados, mientras la humanidad luchaba por sobrevivir. Siglo XIII, el estribo. En el siglo XIII, el siglo del estribo, un jefe militar mongol se embarca en una campaña de conquista.
Después de la masacre, los conquistadores trajeron la paz y una revolución en los viajes. Marco Polo descubre el Palacio del Placer del emperador Kublai Khan. En Egipto, los mamelucos detienen el avance mongol. Al ser revelados los tesoros de Oriente, Venecia se enriquece y Europa tiene un gran avance en ciencia y tecnología. 1000 años de historia. Millennium. Hasta el siglo XIII, estas llanuras cubiertas de hierba estaban llenas de peligros. Pocos se atrevían a emprender un viaje hacia las estepas de Asia Central. Solo los mejores jinetes tenían esperanza de sobrevivir. El temor a las tribus que vivían aquí creó una barrera entre los pueblos de Oriente y Occidente. Entonces, en el siglo XIII, de Mongolia surgió un conquistador, el creador de un imperio que destrozó esta barrera entre Europa y Asia. Genghis Khan. Mi propósito supremo es unir a todo mi pueblo. Mi mayor alegría, poner a mi enemigo bajo mi rodilla. Genghis Khan nos dio una identidad. Él unió a Mongolia como nación. Aún lo idolatramos, respetamos y reverenciamos. Todos los días los mongoles hacemos ofrendas de comida a Genghis Khan. De la misma forma en que las hacemos a nuestro Señor Tengre, el cielo azul que todo lo abarca. La primera leche del día que se obtiene de las yeguas es ofrecida a Genghis Khan, quien unió a las diseminadas tribus de mongoles y les dio una visión. La visión de un mundo unido bajo el dominio mongol. Así como hay solo un sol en el cielo, así debe haber un solo soberano en la tierra. Genghis Khan convirtió a un pueblo nómada que apenas alcanzaba 1 millón en una fuerza de combate. Movilizó a toda la nación para la guerra. Dirigió a su ejército fuera de Mongolia contra los pueblos de Asia. Fue el inicio de una campaña de conquista que en apenas 50 años le otorgaría a los mongoles un imperio de 2 veces el territorio de los Estados Unidos. Extendiéndose de este a oeste desde el Pacífico hasta el Danubio, el imperio mongol del siglo XIII se convirtió en el imperio terrestre más extenso que el mundo ha conocido. Genghis Khan trazó su conquista a lo largo de las llanuras de Asia Central. Los pastizales de las estepas alimentaron a sus caballos. Libres de la carga de suministros, sus tropas podían cubrir 80 kilómetros en un día y sorprender desprevenidos a sus enemigos. Como nación nómada,